El tema que voy a compartir con ustedes en esta mañana tiene mucho que ver con aquellas personas que quizás por algún tiempo han sentido que Dios los tiene como si fueran enjaulados, que Dios los tiene detenidos en un tiempo quizás no muy agradable. Y para entrar en materia, quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Yo creo que una de las libertades que Dios le ha concedido al hombre, que más trabajo le ha dado a Dios en el trato con nosotros, es el libre albedrío. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿a qué se refiere el libre albedrío? Se refiere a que aunque Dios nos indica su camino, aunque Dios nos indica cuál es su deseo, aunque Dios nos indica cuál es su voluntad, Dios no obliga a nadie a nada. ¿Cuántos entienden eso? Es decir, los que están aquí en esta mañana escuchando y los que nos están viendo por internet y los que nos ven por televisión, lo están haciendo porque ellos decidieron hacerlo, pero Dios no obliga a nadie a nada. Y este concepto es tan fuerte, tan grande y tan importante que inclusive la salvación del alma, que es quizás lo más importante que un ser humano puede tener, aparte de su relación con Dios, no es obligatorio. Es decir, tú aceptas a Dios si tú decides en tu corazón, tú aceptas al Señor. Si tú decides en tu corazón, tú sigues sus caminos. Si tú decides en tu corazón, tú tienes una vida de intimidad con Él. Si tú decides en tu corazón, tú estás en cercanía a Él, pero Dios no te obliga. Dios no obliga a nadie. De eso se trata el libre albedrío. Recuerden, por allá en el Edén, Dios está aquí con Adán, tiene a Eva de este lado y les dice: miren, parafraseando, miren qué jardín tan bello les hice, ¿verdad? Está muy bonito. De todos esos árboles ustedes pueden comer, menos de ese. Menos de ese que está ahí. Pero cuando llega el momento de que Eva es tentada, Dios no viene de los cielos: no, no lo haga. No. Ella lo hizo. Dios no interfirió. Dígale al hermano que está a su lado: Dios no va a interferir. La decisión es mía. Y yo quiero que usted se grabe ese concepto. Dios no va a venir, Dios no te va a mandar a un ángel con una trompeta. No, es tu decisión. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este concepto es tan importante. Si tienen dónde anotar, yo quiero que ustedes anoten esto, que incluso Dios depende de mi obediencia para ejecutar sus planes. Repito, Dios depende de mi obediencia para ejecutar sus planes. De esa misma manera, sin embargo, también quiero que anote lo siguiente. Aunque Dios depende de mi obediencia para ejecutar sus planes, Dios es muy insistente. Y Dios tiene ciertos mecanismos, dentro de los cuales yo le voy a hablar de uno el día de hoy, que son muy finos, para, sin obligarnos, sin manipularnos, hacernos entender que su voluntad es lo que más nos conviene. Sí tiene ciertos mecanismos. Y realmente nos conviene. Entonces, a pesar de que Dios no nos obliga a hacer nada, nos conviene obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos conviene, es decir, no es que el Altísimo, el gran yo soy, el omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso Dios va a dejar de ser Dios si yo no lo obedezco. No, Él sigue siendo Dios aunque yo le desobedezca. El que le va a ir mal es a ti o a mí. O sea, Él sigue siendo Dios. A mí me conviene obedecerle para que su voluntad sea hecha, porque si yo no lo hago, sencillamente Él va a buscar a otra persona que lo haga, y el que se pierde de la bendición voy a ser yo. O sea que a mí me conviene obedecer a Dios. Ahora bien, yo quiero hacerles unas cuantas preguntas antes de que vayamos a la palabra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el instrumento de Dios no quiere dejarse utilizar por Dios? ¿Qué pasa cuando la vasija que fue moldeada por el alfarero, luego de estar moldeada, luego de estar hecha, luego de estar preparada, lustrada, seca, lista para ser utilizada, entonces no, yo no quiero que me llenes de agua, no quiero. ¿Qué pasa?
Entonces Dios se ve obligado a utilizar lo que yo entiendo que es una de las herramientas más finas que Dios tiene, que es el quebrantamiento. Así que yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Jonás, capítulo 1. Yo quiero que estudiemos brevemente dos historias que son muy paralelas. La primera va a ser la del profeta Jonás. Vaya conmigo a Jonás, capítulo 1. Voy a leer solo 3 versos. Jonás está después del libro de Amós, después del libro de Oseas, antes de Miqueas. Profeta Jonás. Una historia bastante conocida. Dice la palabra: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Repita conmigo: Nínive. Dios dijo Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Repita conmigo: él se fue a Tarsis. Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta historia nos la han enseñado desde que nosotros éramos chiquitos, los que estamos en la iglesia, y la recordamos muy fuertemente. Ahora bien, Jonás, a mi juicio, en el buen sentido de la palabra, es un profeta raro. Sí, porque cada vez que usted lee la palabra acerca de los profetas, usted se da cuenta que son personas extremadamente obedientes, personas que desafiaron inclusive reyes, personas que fueron y profetizaron contra algunas naciones. Dios le dio órdenes tan raras a profetas, como el caso de Oseas, que le dijo, para simbolizar, en una alegoría, para simbolizar el pecado de su pueblo: ve y cásate con una mujer adúltera, con una ramera, y yo voy a simbolizar con esto la infidelidad de mi pueblo hacia conmigo. Imagínese usted que tiene su vida entera apartado delante de Dios, santo, puro, y entonces Dios venga: que me case con una prostituta, que me case con una mujer adúltera, una mujer de mala fama. Es una orden un poquito extraña. Sin embargo, el profeta la cumple. A Jonás se le pide una orden, y Jonás tiene un problema con esta orden. El Señor le ha pedido que vaya y predique hacia un pueblo que es gentil, que vaya y pregone a un pueblo que, si no se arrepienten de aquí a tantos días, van a ver el castigo de Dios sobre su vida. Los que tienen cierto conocimiento de la palabra sabrán que los israelitas, el pueblo de Dios, no les gustaba mezclarse mucho con personas que no eran de su pueblo. Así que por la razón usted la va a ver al final, cuando usted lea por completo el libro de Jonás, se va a dar cuenta que Jonás realmente no quería que el pueblo se salvara, dentro de algunas razones. Jonás no estaba de acuerdo con el plan que Dios estaba estableciendo. Así que a primera instancia Jonás se niega a ir y predicar, a ir y pregonar la palabra que Dios le está pidiendo que haga. Y Jonás hace todo lo contrario. Dios le dice que arranque para Nínive, y Nínive representa el lugar donde Dios quiere que tú estés, el lugar de tu ministerio, el lugar de tu propósito, donde Dios quiere que tú vayas y ejecutes aquello para lo cual Dios te ha preparado. Jonás hace todo lo contrario. Jonás cree que puede huir de la presencia de Dios y toma y paga su pasaje para ir a Tarsis. Tarsis representa el lugar donde nosotros nos escondemos cuando queremos no obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Dios te está pidiendo que ores por ese amigo tuyo y tú no quieres que ores por él. Estás pagando tu pasaje a Tarsis. Dios te está pidiendo que dejes aquellas cosas que Él ha estado trabajando con tu vida, porque Dios quiere utilizarte. No quieres hacerlo, estás pagando tu pasaje a Tarsis. Ya estás montado en la embarcación, sin embargo no lo sabes. Pero Dios no quiere que tú vayas caminando a Tarsis, porque en Tarsis no se encuentra el propósito de Dios para tu vida. Aunque te agrade, aunque sea más cómodo ir a Tarsis, tú necesitas ir caminando a Nínive, porque en Nínive se va a manifestar el propósito de Dios sobre tu vida. En Nínive Dios va a abrir tus labios y vas a empezar a hablar las cosas que Dios quiere que tú hables. Nínive quizás represente cosas que a ti no te gusten, pero las que a Dios le gustan. Y si a Dios le gusta, yo tengo que moldearme al plan de Dios, no Dios moldearse al plan mío. ¿Cuántos entienden eso? Así que Jonás va camino a Tarsis, y Jonás paga su pasaje, está montado en su embarcación. Y yo sé que Dios tiene diferentes formas de trabajar con los hombres. Es mejor
que Dios nos quebrante y que se haga su voluntad, y no que Dios no nos quebrante y que no se haga la voluntad que Dios quiere hacer. Así que Dios se ve obligado a empezar un trato un poco más áspero con Jonás, porque Dios empieza a susurrarnos las cosas. Dios trabaja suavemente con nosotros. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Cómo trabajamos nosotros con nuestros hijos? Mi hijo, ve y arregla tu cuarto. Mi hijo, vete a hacer tu tarea. Mi hijo, y uno no viene con dos corrazos. Vete a arreglar tu cuarto. No, nadie hace eso. Uno empieza suave, pero cuando nuestros hijos no quieren entender, entonces aplicamos otras técnicas, ¿sí o no? Lo mismo hace Dios con nosotros, aunque tú tengas 50 años, lo mismo. Dios te empieza a decir, mi hijo, obedece mi palabra. Y tú, no quiero. Tú, mi hijo, obedece mi palabra. Entonces Dios tiene que venir y darte un correazo. Y ahí nosotros entonces entendemos un poco lo que Dios quiere hacer. Entonces, con Jonás ocurren algunas cosas chistosas. Dios empieza a ejecutar ciertos milagros, diosidencias. Jonás se monta en una embarcación lleno de inconversos, lleno de impíos. Y Dios empieza a hacer cosas grandiosas para que todo el mundo, todo el que esté alrededor se dé cuenta que hay un trato de Dios con ese muchachito que está desobedeciendo a Dios. Empieza el mar a menearse de una manera extraña. Son marineros con la gente que está Jonás. El primer milagro que ocurre, voy a descartar el milagro de que el mar estaba embravecido. Mucha gente puede decir, eso es normal. No, ok, vamos a saltar eso. El primer milagro que ocurre es que Dios le da discernimiento a impíos para que se den cuenta de que lo que está sucediendo tiene un nivel espiritual. Y la gente que está en la embarcación, que son marineros, se te venga acá, espérate, esto no es normal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y dice la Biblia que echan suertes para poder determinar de quién es la culpa de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la embarcación donde está Jonás está a punto de morirse. Porque hasta que tú no ejecutes el plan de Dios sobre tu vida, todo a tu alrededor va a estar temblando. Te vas a sentir incómodo porque Dios te está incomodando, te está sacando de una zona de comodidad para darte cuenta que el camino que estás llevando no es el que Él tiene determinado para ti. Así que la embarcación está temblando, el viento está en contrario, la embarcación está rota. Primer milagro, tienen discernimiento esta gente. Vamos a echar suerte a ver qué es lo que está pasando. Y segundo milagro, no hay una cosa más salada que una persona que está en quebrantamiento. La suerte cayó sobre Jonás. ¿De quién es la culpa? De Jonás, claro, porque Dios controla todas las cosas. Van donde don Jonás, decláranos por qué ha pasado esto. Y ya yo quiero que aquí ustedes se detengan un poquito. Jonás es un hombre, ahorita voy a hablarles un poco de las razones quizás, pero un hombre que está tan negado a hacer lo que Dios le está pidiendo hacer, que Jonás incluso prefiere morirse antes de hacer lo que Dios le está pidiendo que él haga. Jonás entonces le declara, yo soy siervo de Jehová Dios, el que hizo los cielos y la tierra, y lo que está ocurriendo aquí es culpa mía. Ajá, ¿y qué tenemos que hacer para que esto se detenga? Mátenme, tírenme en el mar. El tipo prefiere morirse antes de cumplir la voluntad de Dios. Pero yo tengo que decirte algo, ni la muerte puede evitar que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. Ni la muerte. Jonás pensaba, me le voy a escapar de Dios, mátenme, tírenme en el mar. Sorpresa, Dios ya sabía lo que tú estabas planeando. Te estaba esperando un gran pez para darte hospedaje en un hotel de 5 estrellas, el estómago de un gran pez, para que tú entiendas que nada te va a apartar del propósito de Dios sobre tu vida. Lo que Dios hizo sobre ti se va a cumplir. Él te va a hacer entender que tú tienes que hacer su voluntad. Ni la muerte, nada te puede separar de lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Así que este muchacho prefiere incluso hasta morirse. Tíreme en el mar. Y ocurre otro milagro. Inmediatamente tiran al hombre al mar. El mar se calma. Porque cuando empezamos a negociar con Dios, las cosas se van calmando. La gente ofrece sacrificios a Dios, se arrepienten a Dios. Y aquí Jonás entonces ha entrado en el proceso de quebrantamiento preferido por Dios. 3 días, 3 noches. Repita conmigo, sin ver, sin comer y sin beber. En otras palabras, amados hermanos, algunas veces Dios tiene que cortarte el agua, Dios tiene que cortarte la luz para que tú puedas poner los ojos donde tú tienes que ponerlo. Y Jonás, piensen un poquito lo que está ocurriendo adentro de un gran pez. No hay luz, está todo oscuro.
Hay un milagro aquí también que está ocurriendo. El tipo está dentro de un gran ser viviente. Nada, quizás estaba en el estómago removiéndose los ácidos ahí, etcétera. El olor nauseabundo, la incomodidad, la desolación. Jonás incluso oró, Señor, ya no hay forma. Y entonces ahí cuando está quebrantado, cuando está roto, cuando se da cuenta que ni tratando de morir se puede esconderse del plan de Dios sobre su vida, entonces empieza a negociar con Dios. Ok, Señor, no hay problema, vamos a hacer lo que tú quieras. Y entonces quiere ahora obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el plan que Dios tiene contigo, déjame explicárselo de esta manera. Todo lo que nos acontece a nosotros es con un propósito. Todo. Toda nuestra vida está calculada por el Señor. Inclusive dice la palabra, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque todo lo que nos acontece a nosotros, sea bueno o sea malo, viene con un objetivo de Dios, quizás para enseñarnos algo, quizás para formar el carácter en nosotros, quizás para mostrarnos la grandeza de Dios. Yo veo cada etapa de mi vida como algo que Dios quiere enseñarme, que me va a servir para mi presente o me va a servir para aquellos a quienes Dios me pone a ministrarle. Pero nada nos ocurre a nosotros por ocurrirnos simple y sencillamente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si todo lo que me ocurre a mí viene con un objetivo, entonces cuando yo no quiero cumplir con el propósito de Dios, es como si yo estuviera desaprovechando mi vida, como si yo estuviera tirando al suelo la inversión del cielo que ha habido sobre mí. Tú tienes que reconocer que sobre tu vida hay una inversión del cielo. ¿Una inversión del cielo en qué? En tiempo, en misericordia, en enseñanza, en palabra, en Espíritu Santo. Todas esas cosas vienen sobre tu vida. Primero, porque Dios nos ama. ¿Cuántos entienden eso? Y segundo, porque Dios quiere utilizarte para su gloria. Entonces, si tienes donde anotar, tienes que anotar esto. Dios te quebranta no para incomodarte, sino porque quiere utilizarte. No es sencillamente porque a Dios quiso maltratarte un rato. No es simplemente esa incomodidad, no viene por estar ahí. No. Es que Dios tiene un plan contigo. Porque a ti hay un pueblo que se llama Nínive, que te está esperando. Ponle ese nombre que tú quieras. Quizás ya tú estás en ese pueblo. Hay otros que Dios les está pidiendo que vayan allá. Y Dios quiere hacerlo contigo, no es con otra persona. Él desea hacerlo contigo. Esa situación en tu familia, Dios quiere trabajarla contigo. No va a venir un apóstol intergaláctico, interdenominacional del espacio a trabajar eso en tu familia. No, tú eres el sacerdote en tu familia. Tú eres el elegido por Dios para interceder por esa causa. En ti está el Espíritu Santo de Dios para trabajar esas situaciones. Y Dios quiere utilizarte a ti para hacer esas cosas. Entonces tú necesitas creer que eso está teniendo. Así que Jonás está ya negociando con Dios y ya sabemos la historia. El pez vomita a Jonás precisamente en el lugar donde Dios quiere que él vaya. Y Jonás va y pregona y hace lo que Dios quiere que haga. Resultado, hasta los animales lo pusieron a ayunar. Lo humillaron a todo el mundo se tiró en ayuno. El rey decretó: todo el mundo humíllese aquí delante de Dios. Y aquí sucede entonces lo que Jonás quería evitar. Jonás capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Usted había visto una persona que se sienta mal porque la gente se arrepiente? Se arrepintió. Se apesadumbró porque Jonás no quería. Por dos razones. Número uno, por lo que le dije ahorita, probablemente estamos infiriendo porque la Biblia no da el detalle claro, pero podemos inferir, son razones obvias. Primero, porque era un pueblo gentil. Eso es tan profundo y le voy a hablar de eso en la segunda historia brevemente, el asunto de gentil y judío. Y en segundo orden, los que no lo habían calculado, Jonás quedó mal. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy como profeta. Usted desde aquí a tantos días, Dios va a destruir este pueblo, etcétera. Entonces Dios se arrepiente del mal y no sucedió lo que Jonás estaba diciendo que iba a suceder. Yo me pregunto entonces, ¿será que acaso para servir a Dios en algunas ocasiones yo tengo que quedar mal ante algunas personas?
Y por eso algunas personas se resisten a hacer lo que Dios quiere, porque tengo que derribar mi yo, tengo que derribar mi ego, tengo que derribar mi imagen, tengo que derribar lo que yo soy. Por eso Dios necesita romperme para poderme utilizar, porque ese yo tiene que morir. Ese yo tiene que morir, mi imagen, el que dirán de mí, mi prestigio, etcétera. Y con todas esas cuestiones arriba, Dios no nos puede utilizar. Entonces Dios necesita rompernos, y cuando estamos rotos, ya no hay orgullo. El que está roto no tiene orgullo. El que está quebrantado, el que ha pasado por un proceso de quebrantamiento, sabe lo que es derramar grandes lágrimas por un proyecto. El que ha estado por un proceso de quebrantamiento se ha dado cuenta que, a pesar de que a veces pareciera como si Dios estuviera estorbando algunas cosas, no es que lo está estorbando, es que Dios me está bendiciendo y en amor me está facilitando las cosas para lo que Él quiere hacer en mi vida. Entonces, inclusive la disciplina de Dios me ayuda en mi vida. Qué paradoja, qué contradicción. Inclusive cuando Dios me quita cosas, no es porque me odia, todo lo contrario, es porque me ama. Por cuanto nos castiga algunas veces, es porque me ama. Se castiga a los hijos. Entonces, aún en esas situaciones, Dios nos enseña algunas cosas. ¿Por qué? Porque en todos nosotros Dios tiene un propósito, un ministerio. Dígale ese ministerio lo que sea. Usted va a predicar en las calles, usted tiene una célula, usted va a ser un pastor, usted va a hacer lo que sea, lo que usted entiende. Usted va a limpiar el baño de la iglesia. Ese es uno de los ministerios más bellos del mundo y no estoy jugando con eso. Lo que sea que Dios tenga para tu vida, Dios quiere hacer algo contigo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sin embargo, antes de Dios hacer algo a través de ti, primero tiene que hacer algo contigo. Primero tiene que trabajar conmigo antes de trabajar con los demás. Y eso se ve claramente aquí. Entonces, el segundo ejemplo, que es bastante parecido a este, tiene que ver con el caso de un hombre, ya en el Nuevo Testamento, que Dios quiere utilizar para llevar su evangelio ante reyes, para llevar su evangelio ante los gentiles. ¿Por qué? Porque probablemente Dios, en su presciencia, en su preconocimiento, ya Dios quizás sabía que iba a haber problemas por este asunto de judío y gentil. Y este asunto era tan fuerte, los que han tenido la oportunidad de leer en la palabra, que inclusive el apóstol Pablo, que es de quien le voy a hablar en este momento, en una ocasión tuvo que reprender, tuvo que llamarle la atención públicamente a Pedro. ¿Por qué tuvo que hacer esto? Por un asunto que tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Cuando Pedro se encontraba solo con los gentiles, él comía con ellos, estaba muy bien, estaba con Pablo, porque Pablo era el ministro de los gentiles. Sin embargo, cuando llegaban aquellos que no estaban muy de acuerdo con que se le predicara a los gentiles, entonces Pedro dejaba de comer con los gentiles y se apartaba y lo dejaba solo. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando vio esto, lo reprendió públicamente. Fíjese, el apóstol Pablo tenía un carácter fuertísimo. Porque una cosa es que yo tengo una diferencia con Annie y yo vaya donde Annie discretamente, Annie, mira, no, el tipo lo escribió en la Biblia. Lo escribió inclusive para referencia de los demás. Esto me dice a mí que era un hombre que estaba muy claro de su llamado. Pablo defendía con los dientes a los gentiles porque ese era su llamado. Él estaba muy claro de para qué Dios lo había llamado. Ahora bien, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso no era cualquier persona, era una persona, repita conmigo, de influencia, de mucho conocimiento de la palabra. Y de mucho conocimiento de la palabra. Es decir, era una persona que había sido instruida por un gran maestro de la ley que se llamaba Gamaliel. Pablo tenía tal influencia que los que han podido leer en la palabra se dan cuenta que él podía ir donde el sumo sacerdote, pedía cartas para perseguir a los cristianos y los andaba encarcelando por todas partes. Así que era un hombre muy preparado, era un hombre que tenía conocimiento de Dios, pero sinceramente equivocado. Es decir, él no lo hacía por hipocresía, él creía que de verdad le estaba sirviendo a Dios a través de lo que él estaba haciendo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es el trato de Dios con nosotros? De repente Dios nos extrae en una pared y nos dice, yo quiero que tú hagas esto. De repente Dios te deja sin trabajo por alguna razón y te deja sin dinero. No, ¿cómo Dios trabaja con nosotros? Dios primero nos va hablando y nosotros decimos que a veces no escuchamos la voz de Dios. Sin embargo, yo no creo que no es que no escuchemos la voz de Dios. Yo creo que es que
ven el control remoto que tiene un botón que se llama mute. Yo creo que nosotros a lo que no nos conviene le ponemos el mute. Eso que Dios, eso no es de Dios, eso son cosas de mi mente. Y le ponemos el mute a lo que Dios nos está diciendo. Eso no me conviene y le pongo el mute. Eso no me agrada, le pongo el mute. Eso me puede traer problemas, le pongo el mute. Entonces, yo creo que Dios va trabajando con nosotros en nuestro ser, nos va diciendo: yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas yo quiero que tú hagas lo otro, yo quiero que tú ores por aquella persona. ¿Por qué Dios nos pide muchas cosas? ¿Sabe por qué Dios nos pide muchas cosas? Porque Dios no va a bajar del cielo a hacerlo Él. Tú eres el instrumento de Dios para hacer esta cosa. Te digo qué tan importante es que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios. Pablo nos llama a nosotros colaboradores de Dios. Es decir, Dios necesita que nosotros le seamos el instrumento de Dios aquí en la tierra. ¿Quién es la boca de Dios aquí en la tierra? Eres tú, soy yo, es la iglesia. ¿A quién quiere Dios utilizar aquí abajo? Eres tú, soy yo, es la iglesia. ¿Quiénes son los elegidos de Dios para cumplir su voluntad aquí en la tierra? Eres tú, soy yo, es la iglesia. A ti es que Dios te quiere utilizar. Por eso yo necesito obedecer a la voz de Dios. Así que Saulo, Dios no te quiere persiguiendo a la iglesia. No es eso lo que Dios quiere. Dios te quiere dirigiendo la iglesia. Dios te quiere trabajando en la iglesia. Jonás, Dios no te quiere de camino a Tarsis. En Tarsis no está lo que Dios quiere para con tu vida. Está en Nínive. A ti, a mí, amado hermano, Dios no nos quiere huyendo de su voluntad. Dios nos quiere obedeciendo su voluntad, lo que Él ha planificado para nuestras vidas. Es lo que Dios quiere. Así que, aunque la Biblia no lo diga, yo infiero que Dios ya había trabajado con Saulo. Yo infiero que ya Dios había trabajado con él. Sin embargo, vaya conmigo a Hechos capítulo 9. Es en esta ocasión cuando yo lo veo como el último remedio de Dios, la última opción para hacernos entender. Sin embargo, en Hechos capítulo 9 se relata la bella historia de cómo Dios trabajó con el hombre a través del cual hoy en día nosotros estamos aquí. Los que no lo sabían, si usted y yo estamos aquí, se lo debemos al apóstol Pablo. Él fue quien le predicó a los que no eran judíos. Él fue quien salió y hizo viaje misionero fuera de Israel. Se metió por muchísimas partes y les predicó a los que no eran de la circuncisión. Así que mire lo que dice aquí, Hechos capítulo 9, del 1 al 18. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Ya hasta Señor le está diciendo. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, te es muy difícil estar dando patadas contra un elemento afilado. Muy difícil, ¿verdad? Él, temblando y temeroso, aquí ya empezó el proceso de Dios sobre su vida. Ese que se encontraba muy duro persiguiendo a la iglesia, ese que se encontraba arrastrando presos, ahora ya está temblando ante la presencia de Dios. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, que se te dirá, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Lea conmigo y repita conmigo: ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió? Lo mismo de Jonás. 3 días, porque a veces Dios tiene que cortarnos el agua, la luz, para que dejemos de ver aquí abajo y nos pongamos a ver para allá arriba. A veces Dios necesita que nos desconectemos un poquito. Y es un asunto un poquito radical. Usted sabe, a veces nosotros nos sentimos un chin enfermos y ya
las mujeres son más fuertes. Yo confieso eso, las mujeres son mucho más fuertes. Las mujeres cuando tienen gripe, cocinan, lavan, trabajan. Los hombres cuando tenemos un chin de gripe, ya creemos que nos estamos muriendo. Eso normalmente es así. Pero 3 días sin ver, a usted se le nubla un chin la vista y usted se asusta. 3 días sin ver, atónito. Me habla del gran impacto de Dios sobre la vida de este hombre. También me habla a mí de que es muy fuerte el proceso por el que Dios te está pasando. De igual manera es que es muy grande la grandeza del ministerio que Dios tiene para ti. Dios se vio obligado a tomar medidas extremas con este hombre. Es que lo que había para este hombre era demasiado grande. Y Dios no podía negociar eso. Dios necesitaba que Saulo de Tarso entendiera que a pesar de que Dios lo estaba quebrantando, a pesar de que Dios lo dejó ciego un par de días, a pesar de que tuvo que quedarse sin comer, es que Saulo de Tarso, no otro, Saulo de Tarso era instrumento escogido por Dios para llevar su palabra a los gentiles, ante reyes y a los de la circuncisión también. Es decir, lo que Dios está permitiendo que ocurra en tu vida viene porque hay algo detrás de eso. Viene porque hay algo que Dios quiere que tú hagas detrás de esas cosas. No es simplemente porque tú estás salado. No es que tú estás salado. Es que hay algo grande de Dios para tu vida. ¿Cuántos creen eso? Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Señor. Y ha visto en visión a uno llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Por qué Dios necesita que vaya alguien a imponer las manos sobre alguien? Porque Dios no va a bajar del cielo a hacerlo. Tú eres el instrumento de Dios para hacerlo. Por eso Dios te pone a orar por alguna persona. ¿Por qué Dios me pone a orar por una persona? Porque Dios normalmente no la va a sanar así por así, porque esa persona necesita saber a quién tiene que darle la gloria. Así que cuando tú vas e impones tus manos y declaras sanidad en el nombre de Jesús, cuando la persona se sana, sabe a quién tiene que darle la gloria. Así que tú eres el instrumento de Dios. Por eso Dios te pone a orar por una persona. Por eso Dios te pone, algunos los levanta de madrugada a orar por algo. Por eso Dios los inquieta. ¿Por qué Dios tiene que hacer eso? Porque tú eres el instrumento de Dios para hacerlo. Moisés tiene el ejército del faraón detrás y tiene el mar rojo delante y está orando y le dice al pueblo: estos egipcios que ustedes están viendo nunca más lo van a ver. Se va donde Dios y empieza a orar. ¿Qué le dice Dios? ¿Por qué tú estás clamando a mí? Levanta tu mano, la vara, y declara que el mar se abre y se va a abrir. ¿Por qué Dios no lo abre él mismo? Porque necesitaba que el instrumento de Dios declarara la palabra y el mar se abriera. El mar se abre por todas partes. El pueblo de Israel está pasando. Moisés se da la vuelta y él ve que el mar está abierto todavía. Y el pueblo y el ejército de Faraón está caminando. ¿Por qué Dios no cerró el mar rojo? Porque necesitaba que su instrumento Moisés levantara la mano y declarara que se cerraran las aguas. La voluntad de Dios en esta tierra está en tu boca. En tu boca. Todo lo que Dios hace aquí en la tierra sale de la boca de uno de sus hijos. Lo declara primero a sus profetas. Ejecuta. Tú eres el ejecutivo de Dios en esta tierra. Tú eres quien lo hace. Verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas de este hombre. Ananías empezó como a negociar un poquito. ¿Cuánto mal le ha hecho en tus manos a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías no era un Jonás en este caso. Tampoco fue un Saulo que Dios tuvo que darle duro para que obedeciera. No, Ananías respondió. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibiendo al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amados hermanos, aunque Dios te tumbe, aunque Dios te dé duro, lo que Dios te está formando es para un propósito glorioso. Vas a ser lleno del Espíritu Santo. Hay algo grande que Dios va a desarrollar en tu vida. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Ya no era el Saulo al que había que temerle, no, hermano Saulo. Hermano Saulo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿a cuántas personas Dios va a ministrar a través de los procesos por los cuales Él te mete? ¿A cuántas personas Dios ya ha bendecido por los sufrimientos, por los padecimientos por los cuales tú has pasado? ¿Cuánto ha crecido tu fe luego de que has permanecido firme a pesar de los procesos? Porque tú no eres de aquellos que cree por emoción, tú crees por convicción, porque la ley de Dios, su gracia está grabada en la tabla de tu corazón, y tú sabes, porque lo sabes, que todas las cosas que Dios permite en tu vida son por un propósito especial, porque tu Padre Celestial te ama. Te ama. Aleluya, pónganse de pie.